Hola, buenas noches, bienvenidas todas al Facebook Live de mi manual del bebé. Esta noche estamos muy contentos de tener al doctor Javier González. Él es comité editorial del manual del bebé, entonces todos los contenidos que ustedes ven en mi manual del bebé son aprobados por el doctor con todo nuestro comité editorial. Y hoy tenemos este regalo que nos trae Biplena para que el doctor responda todas las preguntas sobre qué alimentos debemos evitar durante el embarazo. Doctor Javier, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buenas noches a todas. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, mientras las mamás se conectan, yo les voy contando. El doctor Javier González es médico ginecólogo obstetra, es experto en ecografía ginecológica y obstétrica y salud sexual y reproductiva. Entonces, doctor, vamos a empezar con una pregunta que nos hacen mucho acá en la comunidad de Manual del Bebé, mientras todas las mamás se conectan y entran a nuestro live. ¿Es verdad que las mamás deben comer por dos cuando están embarazadas? Ese es uno de los mitos más grandes que existen. Las mamitas no deben comer por dos. Deben tener una adecuada nutrición y tratar de cumplir con una buena alimentación, con una alimentación balanceada, cubrir todas las requerimientos nutricionales que debe tener durante el embarazo, pero no deben comer por dos, no se deben sobrepasar porque esto puede causar también enfermedades durante el embarazo. Perfecto, doctor. Bueno, les tenemos una noticia a todas las mamás, ya tenemos muchas mamás conectadas, en Instagram tenemos más de 50 mamás, en Facebook tenemos también más de 40 mamás conectadas. Entre las mamás que se queden hasta el final del live se pueden ganar un regalo muy lindo de coralitos, se pueden ganar el recuerdo de su bebé, las huellitas de sus manos o de sus pies. Entonces, pendientes, quedarse hasta el final del live y les contamos cómo pueden participar por este regalo. No olviden compartir, no olviden etiquetar a sus amigas para que se conecten, etiqueten a las mamás, compartan el live para que ninguna mamá se pierda de esta oportunidad. Ya nos está preguntando aquí Caro de Cuellar. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Hola, buenas ¿Cuándo noches, Caro. se regula el periodo después de dar a luz? Esto es variable en todas las mujeres. Idealmente, por lo general, a 30-40 días debe haber ya una disminución del sangrado que se viene presentando en el puerperio inmediato y en el puerperio mediato. Pero va a ser variable en todas las pacientes. No hay una fecha o un día exacto para decir que todas las mujeres se les debe quitar o se les debe empezar a regularizar el periodo después del embarazo en una fecha exacta. Doctor, otra pregunta que nos hacen mucho en redes sociales y es sobre los alimentos crudos. ¿Qué cuidados hay que tener con esas cocciones de los alimentos? Sí, es bien importante tener en cuenta de que los alimentos crudos durante el embarazo pueden generar enfermedades en la mamá. Específicamente por bacterias como la Listeria monocytogenes, la E. coli, como la Klebsiella y otras que pueden afectar el toxoplasma. Bien importante tenerlo en cuenta, que también puede ser transmitido a la mamá y al feto a través de un alimento con una cocción inadecuada o con una cocción o crudos. Específicamente, estos tipos de infecciones van a estar causadas por esto. Es muy importante tener en cuenta de que los alimentos como el pescado, los pescados crudos como el salmón, como el atún, como el tiburón, pueden causar muchas enfermedades durante el embarazo y se deben evitar al máximo. Doctor, nos está preguntando Jen Gamboa en Facebook, ¿qué frutas no se pueden comer durante el embarazo? No hay unas frutas que sean contraindicadas durante el embarazo. No hay ninguna fruta que sea definitivamente que esté contraindicada. Todas las frutas pueden ser consumidas durante el embarazo. Doctor, ¿es verdad que los bebés pueden sentir los sabores que las mamás están consumiendo, como el limón o el picante? Eso es totalmente un mito. No pueden sentir nada debido a que al bebé no le llega como tal el sabor o le llega el alimento que la mamá está ingiriendo, porque lo que le va a llegar, la nutrición o todo lo que va a nutrir el bebé es directamente por la sangre al cordón umbilical del bebé y después al bebé.
Juliet González nos pregunta que entiende la parte de los alimentos crudos que no se pueden, pero pregunta si el sushi sí se puede. El sushi no se debe específicamente por lo que podrías contraer una enfermedad infecciosa. Hay que tener en cuenta mucho el tipo de preparación, el tipo ¿cómo te explico? No solo la preparación, sino el sitio y el tipo de conservación que tengan estos alimentos. Pero es preferible que durante el embarazo se eviten al máximo los alimentos que no hayan sido cocidos. Bueno, doctor, nos pregunta Sirley Vélez en Facebook, ¿es verdad que en el embarazo no se pueden consumir quesos? No, totalmente falso. Los quesos se deben consumir durante el embarazo porque es una fuente de proteínas excelente para la mamá. Además de eso, de ahí vamos a obtener el calcio que ella va a necesitar dentro de todo el proceso del embarazo. Nos pregunta en Instagram Diana Graciani si es cierto el mito que las mujeres deben cuidarse de no comer granos por 40 días luego del parto. No, totalmente falso, eso es un mito. Ok, bueno, vamos a recordarles, llegaron muchísimas más mamás que se están conectando, ya hay más de 100 mamás en Instagram, 100 mamás en Facebook, entonces las mamás que se queden hasta el final se pueden ganar un regalo de coralitos muy bonito que son las huellas de su bebé en las manos o los pies. Entonces, que se queden hasta el final es la recomendación, que compartan el live y lo etiqueten para contarles cómo se pueden ganar este regalo. Nos está preguntando Caro Márquez 177 en Instagram, buenas noches, ¿qué se debe comer si tienes diabetes gestacional? Hola, buenas noches, Caro. Hay que evitar las azúcares, lógicamente. En diabetes gestacional tenemos que disminuir mucho el consumo de azúcares, de carbohidratos y disminuir mucho el consumo de grasas saturadas, las cuales van a hacer que aumentes mucho más el peso y por ende sufrir un poquito más de diabetes en el embarazo. Litzy Sánchez García en Facebook nos pregunta si es normal la anemia en el embarazo. Por lo general, la anemia es un cambio fisiológico que se presenta en el embarazo porque hay un aumento del volumen corpuscular, o sea, de la sangre hay un aumento y se presenta una anemia pequeña por hemodilución, pero no es normal que supere ciertos límites que para nosotros son importantes a tener en cuenta. Nos está preguntando en Instagram Egui Gures Susi si después de cuánto tiempo de una cesárea se puede hacer ejercicio. Bueno, eso depende de la capacidad de la paciente, de recuperación de ella. Por lo general es adecuado que después de los 30 días, después del parto, después de una cesárea, ya puede iniciar la actividad física sin ningún problema. Lógicamente, después de una cesárea también hay que tener en cuenta qué ejercicios pues deben estar contraindicados por la misma cirugía que se acabó de realizar, pero hay ejercicios que son totalmente bien tolerados después del mes, como el trote, como la natación, sin ningún problema. Andreita Malagón pregunta en Facebook, ¿puede mi alimentación durante la lactancia afectar a mi bebé y causarle cólicos? ¿Qué alimentos debo evitar y cuál es aumentar su ingesta? Sí, por lo general en la lactancia lo único que se debe limitar o no tomar sería tratar de evitar todo lo que son picantes y condimentos en exageradas porciones. Eso sería lo que más se debería evitar. Bueno, nos pregunta Carol Dayana en Facebook, buenas noches, yo tomo mucho tinto, ¿tiene algún riesgo para mi bebé? Todavía no hay un estudio que diga ciencia cierta si definitivamente el tinto debe ser contraindicado o no en el embarazo. Se considera que la mujer sin ningún problema puede tomar de 1 a 2 tazas durante todo el día. Perfecto. Doctor, contémosles a las mamás cuál es la importancia del DHA. El DHA es un ácido graso esencial en el cuerpo que está presente principalmente en pescados, aceites de pescados y algunas hortalizas. El DHA es tremendamente importante porque juega un papel fundamental en los procesos de la formación del sistema nervioso central del bebé.
Bueno, nos está preguntando, nos han hecho muchas preguntas, pero vamos a leer la de Alejandra Carranza, ¿por qué surgen las agrieras y la acidez? Las agrieras y la acidez va a ser causada por varias cositas en el embarazo. Primero, por el efecto de la progesterona. La progesterona es una de las hormonas de la vida, de la hormona que nos ayuda a mantener el embarazo, pero esta progesterona a nivel del tracto gastrointestinal va a actuar disminuyendo el vaciamiento gástrico, aumentando un poco la acidez del pH del ácido clorhídrico, y además de eso también van a ser causadas por una disminución en la motilidad de todo el tracto gastrointestinal. Otra cosa importante es que a medida de que va aumentando el crecimiento del bebé, el útero va desplazando un poco el estómago, y eso también va a ayudar a que se disminuya el vaciamiento gástrico. Y por eso las agrieras en el embarazo. Mafe8443 en Instagram pregunta, doctor, buenas noches, ¿hay alguna restricción al consumir alimentos cuando se tiene la probabilidad de preeclampsia? ¿Es verdad que consumir alimentos sin sal ayuda a que se sube la tensión? Que se ayuda, no. El consumir, por lo general nosotros hacemos que las pacientes que tienen riesgo de padecer preeclampsia disminuyan el contenido de sal en la alimentación. Sí es un buen mecanismo y va a ayudar bastante, un poquito a la prevención de la preeclampsia. Doctor, nos están preguntando cuáles son los alimentos ideales a la hora de la cena, nos pregunta Angélica Hernández. La alimentación en la embarazada va a ser variada durante todo el día. Todos los grupos alimentarios deben estar presentes en las 3 comidas principales. Recordemos de que en la mujer embarazada debería porcionarse entre 4 a 5 veces las comidas, pero todos los grupos alimenticios de la pirámide alimenticia deben estar en todas las comidas. Específicamente lo que van a ser los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas deben estar en las 3 comidas principales. Eileen Carolina en Facebook nos pregunta, ¿cuánto tiempo de diferencia debe haber entre la comida y las vitaminas prenatales? No existe ninguna diferencia. Por lo general lo que hacemos es que las vitaminas prenatales las consuman como un complemento de la última comida. Es por lo general lo que hacemos, algunas recomendaciones, y va a depender del tipo de formulación o del tipo de vitamina que se esté consumiendo la mamá. Jennifer Balsa en Instagram nos pregunta, doctor, en las últimas semanas, ¿qué alimentos debo evitar? No hay ningún alimento que se pueda evitar, que se deba evitar en las últimas semanas. Totalmente una alimentación completa con todos los grupos alimenticios. Nos está preguntando Torres Rayalpizo Maca en Instagram, ¿cómo evitar la retención de líquidos? La retención de líquido es algo que no lo pueden evitar, o sea, hay un poco en cuanto a la restricción de sodio, de sal, puede ayudar un poquito a la retención de líquido, pero es algo que es imperativo prácticamente de todos los embarazos. Todas las mamitas van a tender a retener un poco de líquido, principalmente en las piernas, y esto va a ser un efecto causado por el útero grávido sobre los vasos pélvicos, lo cual va a hacer que siempre vaya a haber un poco de edema en los miembros inferiores. Doctor, Valentina Alvarado Quintana en Facebook pregunta, ¿qué alimentos recomienda si tengo ansiedad? ¿Cuál es la manera correcta de lavar las fresas? Todas las frutas, todas las legumbres, las leguminosas deben ser excesivamente muy bien lavadas para la cocción o para toda la alimentación de la materna. Para las ansiedades lo que recomendamos mucho son comer mucha fruta y comer frutos secos también, que son bien tolerados, son buen aporte de ácidos grasos y van a quitar bastante la ansiedad. Doctor Dani Quiroz nos pregunta en Instagram, doctor, ¿qué recomienda comer si soy de presión baja? No hay ningún alimento que se deba indicar para la presión baja. Todos los alimentos son bien tolerados y no hay ningún alimento que te vaya a ayudar a que vaya a subir un poco más la presión o no. Si mantienes una presión baja, pues antes del embarazo o después del embarazo, pues siempre la vas a mantener así, y es tu organismo y es normal que la tengas así.
Marta Pardo Reyes nos pregunta en Facebook, ¿qué pasa si no comemos suficientes verduras que nos piden en la dieta? Bueno, como te digo, las porciones de las comidas deben ser prácticamente, o sea, una dieta balanceada en el embarazo debe aportar ciertos grupos alimenticios. Dentro de esos, las verduras deben hacer parte de todos estos grupos, pero deben ser porciones moderadas, pequeñas, pero siempre todo el grupo de alimenticios debe estar en todas las comidas de la mano. Majo Ortiz Villar pregunta si en atún en lata también debe restringirse. No se debe restringir, pero sí el consumo de pescados es preferiblemente que sea de pescados frescos y no enlatados. Bueno, nos pregunta Juliet González Merchán si la comida picante se debe evitar. Eso depende del tipo de alimentación que tenga la mamá, del tipo de tolerancia, depende muchísimo también de la base de alimentación, porque hay culturas que están acostumbradas a comer comidas muy picantes y es bien tolerado. Va a depender mucho de la tolerancia que tenga la paciente y de los síntomas o no que tenga a nivel gastrointestinal. Bueno, nos pregunta Judy Moyano Quevedo, ¿qué alimentos no son recomendables para la acidez estomacal y el reflujo? Los condimentos específicamente, los cítricos no son recomendados, el café, el tinto, el té tampoco son muy recomendados para las pacientes que sufren de reflujo o que sufren de acidez durante el embarazo. Nos está preguntando Cincinice2 en Instagram si es normal que se hinchen tanto los pies en el embarazo. Sí, lo acabamos de decir, es normal que se hinchen. Por lo general la hinchazón de los pies va a aparecer a medida de que transcurre el día y en la mañana, después de la siesta de la noche, pues por lo general están más deshinchaditos. Ese es un signo de que todas las cosas son normales en este momento. Bueno, nos está preguntando Daisy González en Facebook y Sandra Lucenalle en Instagram. Las dos preguntan si se puede comer ají en el embarazo. Como decía, depende de la tolerancia que ustedes tengan y del tipo de alteraciones gastrointestinales que presentan. Si tú sientes de que vas a comer picante en el embarazo y te causa mucha gastritis, lógicamente no lo debes de seguir haciendo. Doctor, nos está preguntando Lili Morcia Márquez en Instagram cómo se puede evitar la pesadez y el malestar estomacal después de las comidas. Eso es algo que es muy difícil de manejar. Va a depender mucho también de la tolerancia que tenga la embarazadita, de las alteraciones gastrointestinales que tenga. Por lo general, lo ideal es porcionar mucho las comidas, hacer entre 5 o 7 porciones si estás teniendo muchos malestares gastrointestinales. Litsi Sánchez García nos pregunta en Facebook, ¿es recomendable usar faja posparto después y cuánto tiempo? Eso es algo que es hasta mito. O sea, el cuerpo solamente va a encargarse de que tu útero y que vuelva a la posición normal. A veces por seguridad, pues lógicamente se sienten un poquito más seguras las maternas al ponerse una faja posparto, pero no tiene nada de relevancia si se usa o no se realiza, se usa después del parto. Bueno, nos está preguntando acá en Instagram, doctor, me dan muchas ganas de tomar agua, pero la novedad es tomar agua con gas. ¿Se puede consumir sin problema? No hay ningún problema. Idealmente deben tomarse entre 2 y 2,5 litros de agua al día sin ningún problema. Ok, nos están preguntando aquí, buenas noches doctor, desde que empecé el embarazo he tenido sobrepeso, pero durante el embarazo he subido y bajado todo el tiempo, solo he subido 4 kilos y estoy en semana 31. ¿Esto puede afectar en algo al bebé? Bueno, en las pacientes que antes del embarazo han tenido sobrepeso, tenemos unas tablas de aumento de peso que todos los médicos y tu obstetra deben llevar. Lo ideal es que cuando tienen un peso exagerado antes del embarazo, el aumento de peso debe ser más restringido que las pacientes que no tienen un peso elevado antes del embarazo. Doctor, nos está preguntando Rasma en Instagram, Doc, ¿qué ayuda para el estreñimiento?
mucho el consumo de fibra durante el embarazo. La fibra la podemos obtener de muchas leguminosas, específicamente de lo que es buen aporte de fibra, la arveja, la lenteja. Es excelente el aporte de fibra. Todos los alimentos que contengan altos contenidos en fibra te pueden ayudar con respecto al estreñimiento. Natalia Ramos en Facebook pregunta si es normal sentir mareos en la mañana después del desayuno. Ya está en la semana 23. Después de las 23 semanas es muy raro que pueda ocurrir, pero sí, lógicamente, todo el embarazo es un estado en el cual puedes tener muchos síntomas gastrointestinales asociados y principalmente a las náuseas. Nos está preguntando Brenda Maico 16, ¿qué comidas puedo evitar para no volver a tener preeclampsia no severa en mi segundo embarazo? No hay ningún alimento, y de todos modos el hecho de que ya tuviste preeclampsia en el primer embarazo no es un factor protector, pero por lo general no es un factor de riesgo. Cuando nosotros evaluamos los factores de riesgo para preeclampsia, el hecho de que la materna tuvo preeclampsia en el embarazo anterior prácticamente no la predispone a tener preeclampsia en un segundo embarazo. Bueno, nos está preguntando Camila Araujo qué puede hacer por las mañanas para desayunar porque vomita todo lo que come. Eso depende mucho de la edad gestacional. Por lo general, hasta el primer trimestre y principios del segundo trimestre, las maternas van a vomitar o van a tener muchas náuseas, y esto va a deberse al pico de progesterona que se presenta al principio del embarazo. Lo ideal es identificar qué alimentos son los que te causan, cuáles son los alimentos gatillos que te causan y te desencadenan las náuseas y por ende el vómito. Hay que identificar si, por ejemplo, el cepillado, las lociones o ciertos alimentos pueden desencadenar esas náuseas. Identificarlos, evitarlos y comer muy poco, muy porcionado, muchas veces al día. Eso ayuda bastante. Caru.0789 pregunta, buenas noches, ¿tomar soda tiene algún problema? Me dan muchas ganas de comer hielo. ¿Tiene alguna contraindicación? No, es un aporte de agua, a veces no es nada malo, pero puede afectar tu dentadura. Es la única recomendación por lo cual no se debe tomar. Nubia Torres pregunta por qué no se pueden comer mariscos en el embarazo. No, al revés, los mariscos se deben incluir durante la dieta del embarazo porque son un buen aporte de hierro, y buen aporte de nutrientes y micronutrientes en el embarazo. Doctor Juliet González Merchán pregunta cómo controlar las ansias de dulce. Ese es manejo de cada cual, o sea, es muy difícil manejarlo. Idealmente, pues reemplazar los dulces por frutas, por frutos secos, que es lo que más recomendamos. Bueno, nos está preguntando Daisy, perdón, es que nos preguntan tanto que se me pierden las preguntas, pero son muchas preguntas, las mamás están fascinadas preguntando. Daisy González pregunta, si consumo varias vitaminas después de dar a luz, ¿eso me hará daño? No, para nada. De hecho, los multivitamínicos y las vitaminas no solamente deben durar en el periodo de la preconcepción, antes del embarazo, durante el embarazo, sino idealmente después del embarazo, porque esto nos va a garantizar una buena lactancia y un buen aporte a través de la lactancia de buenos micronutrientes al bebé. Bueno, nos están preguntando... Iris Álvarez dice, tengo 26 semanas y amenaza de parto prematuro. ¿Me recomienda reposo absoluto o por ende dejar de trabajar? Depende de las condiciones actuales de tu enfermedad. No se recomienda el reposo absoluto. Deberías por lo menos caminar, porque el reposo absoluto también te va a predisponer a otras enfermedades como una trombosis venosa profunda o alguna otra complicación. Pero sí debes tener un poco de reposo, pero no total y absoluto. Bueno, nos preguntan, ¿se puede tomar una copita de vino en el embarazo o de verdad es muy peligroso? Es mejor que el alcohol sea restringido al máximo. Bueno, acá hay muchas preguntas de muchas mamás. Vamos a leer la de Sabrina, que preguntan, tuve una cesárea hace 1 año y 8 meses y espero mi segundo bebé. ¿Es posible que sea de parto normal?
Complicado. Por lo general sí es posible dependiendo de si no se presenta la causa por la cual se te hizo la cesárea anterior. Va a depender mucho del médico, del entorno, de las condiciones de la paciente, del momento en el que estés dando parto. Pero por lo general no se contraindica una cesárea después, un parto después de una cesárea anterior. Nos está preguntando Sandra Lucenadi, ¿cómo dormir si hay placenta previa? Cuando hay placenta previa, pues siempre, cualquier materna bebé, lo ideal es dormir de cúbito lateral izquierdo, de medio ladito, y no hay ningún tipo de posición para dormir que vaya a ser recomendada para una paciente que tenga una placenta previa oclusiva o placenta previa parcial. Lo más importante en este tipo de entidades es no tener relaciones sexuales, sería lo ideal. Nos está preguntando un papá que está conectado, se llama Alfonso Medina. Doctor, ¿qué vitaminas puede tomar mi esposa en embarazo? Bueno, las vitaminas principalmente, pues tu médico las va a hacer la recomendación. Lo ideal es que las vitaminas del embarazo sean escogidas con tu médico y tengan que tengan el aporte mayor de todas las minerales y de los minerales y los oligoelementos que necesitamos aportar en el embarazo. Hay que hacer una buena escogencia con su médico, tienen que ver mucho también y tienen que evaluar cuál es la tolerancia que tienen este tipo de vitaminas, que sea solamente una dosis al día, que no vayan a... Hay vitaminas que pueden tomar a 2 hasta 3 veces, deben tomarlas, pero eso va a causar un poco de malestares gastrointestinales en la paciente. Lo ideal es que sea una vitamina que cumpla todas un complejo multivitamínico que cumpla todos los requerimientos nutricionales de la mamá. Es lo ideal. Bueno, nos está preguntando Ariana FQ, ¿qué frutas recomienda para las medias mañanas? ¿Cuáles son de mayor beneficio? Ella dice que no está acostumbrada a comer muchas frutas. No hay una fruta en específico, pero lo ideal es manzana, pera, papaya, que te aporta bastante fibra y te ayuda también a las pacientes que tengan un poquitico de estreñimiento, pero no hay una fruta como en sí que sea recomendada. Todas las frutas son recomendadas en el embarazo. Bueno, eso responde la pregunta de Gabriela Giraldo, que nos preguntaba si es cierto que la papaya es abortiva. Ya sabemos que no. Joana Barrera pregunta: buenas noches, doctor, quisiera saber si el apio se puede consumir y si los jugos verdes son aconsejables en esta etapa. Sin ningún problema, el apio no tiene ningún problema, no tiene ninguna contraindicación en el embarazo. Los jugos verdes aportan bastante cantidad de fibra, buenos minerales, buenos oligoelementos, sin ningún problema. Bueno, pregunta Naurien Callejas, a mi bebé le da hipo, ¿es verdad que sea por tomar cosas frías? El hipo, bueno, ahí me meto en un tipo de discordancia con muchos colegas. Para mí el hipo son contracciones involuntarias. Para algunos no existe el hipo, sino son contracciones del útero tratando de despolarizarse, tratando de oxigenarse. Para otros, pues yo soy ecografista y veo por lo general esos movimientos espasmódicos del bebé tratando de mover un poquito los pulmones y no es causado por nada que la mamá consuma. Bueno, nos pregunta María Díaz Polentino, a veces tomo gaseosas porque me lleno mucho de gases y esta me ayuda a sacarlos. ¿La gaseosa puede causar daño al bebé? Tengo 25 semanas. Lo ideal es que no consumas gaseosas, bebidas azucaradas, porque lógicamente tienden a subirte un poquito, tienden a subir el azúcar y no deberías consumir en el embarazo. Camila Leal 11 pregunta: no me gustan las verduras, ¿qué recomendaciones me dan? Aumentar las leguminosas, si no consumes verduras debes buscar otros fuentes de alimentos que puedan reemplazarlas, como las leguminosas y otros alimentos. Pilar Herrera pregunta: buenas noches, doctor, ¿qué le pasa a mí o a mi bebé si no tomo agua? Tengo 21 semanas. Debes tomar agua. El aporte de hidratarse no solo para la mujer en el embarazo, sino para todos, el
las personas, es importante, debes por lo menos tomar, si no te gusta el agua, por lo menos racionalizarla, pero incluirla dentro de toda la dieta y dentro de la alimentación diaria. Bueno, una pregunta que ya se hizo, pero muchas mamás lo están repitiendo, el hielo, tener muchos antojos de hielo. No hay ningún problema, no es una enfermedad, no te afecta, lo que aporta es agua y la vas comiendo de a poquito, no hay ningún problema. Bueno, nos pregunta Guadalupe, buenas noches doctor, ¿es normal que exista una leve cantidad de proteína en el embarazo? Depende de los niveles, es normal que esté por debajo de ciertos rangos que para nosotros no son anormales, debe de existir. Por lo general las proteínas están causadas o se aumentan en la preeclampsia o en infecciones urinarias, pero deben haber un cierto margen pequeño según el rango que nosotros manejamos de proteínas en la orina. Marilyn CG pregunta en Instagram, ¿qué tan peligroso es amamantar estando embarazada? No se debe, la idea es que no se recomienda. Es muy difícil encontrar casos en los cuales la materna acaba de dar un bebé y está embarazada nuevamente, pero lo ideal es que no se debe porque puede generar un poquito de liberación de oxitocina y por ende predisponer a una amenaza de parto pretérito. Nos está preguntando Caroline, tengo 16 semanas y se me endurece la panza, ¿es peligroso o es normal? El endurecimiento de la barriguita va a depender mucho de cada cuánto es anormal o cada cuánto no. Si se presentan de esas contracciones, nosotros las llamamos de Braxton Hicks, que se presentan cada una hora, cada 2 horas y son normales y es el útero oxigenando, hace una contracción para llevar sangre a todo el músculo del útero. Si se presentan de 2 a 3 contracciones en 10 minutos, sí es algo patológico y está relacionado con la amenaza de parto pretérito. Bueno, nos están preguntando Alejandra Carranza si es recomendable dormir boca arriba. No hay ningún problema, pero lo ideal es que duerman de medio lado porque se oxigena un poquito más el útero y pues, por ende el bebé. Perfecto, nos están preguntando Yolima y también nos están preguntando acá Mafe Álvarez si es recomendable el consumo de té o aromáticas. El té aporta cafeína. Ya habíamos hablado de la cafeína y del café. Deberíamos disminuir el consumo de té y de café durante el embarazo. Hay que tener en cuenta de que la cafeína no solamente está a partir del café, sino en el té, en el chocolate y en algunas bebidas como las gaseosas. Bueno, nos están preguntando Karime Londoño, ¿qué pasa si no puedo tomarme la biflena en 2 días? No hay ningún problema, no te va a pasar absolutamente nada que lo olvides o que lo pases por un día o otro día, pero lo ideal es que siempre tengas el aporte diario de un multivitamínico. Bueno, nos hacen preguntas específicas sobre alimentos, nos están preguntando por la hierbabuena, el atún, jengibre, embutidos. ¿Alguna restricción? Ninguna restricción, el jengibre me encanta, al principio del embarazo disminuye muchísimo las náuseas y los vómitos del embarazo, súper recomendado. Bueno, les recomendamos a todas las mamás que estamos en la mitad del live, las mamás que se queden hasta el final van a participar por un regalo muy lindo, las huellitas de sus bebés, de manos y pies, entonces les recomendamos a todas que se queden hasta el final del live, que les vamos a contar cómo pueden participar para ganar ese recuerdo de sus bebés. Nos está preguntando Gabriela Giraldo, ¿se pueden consumir carnes frías y embutidos o existe algún riesgo? Deben de racionalizarlas. Lo ideal es que no. Aporta muchísimo sodio, aporta muchísimo sal. Cuando hablamos de las enfermedades que pueden causar la listeriosis, y estas enfermedades infecciosas durante el embarazo y las intoxicaciones alimenticias principalmente son causadas por el consumo de este tipo de alimentos. Bueno, Jennifer Balsa nos pregunta, doctor, ¿qué alimento me ayuda a subir la leche materna? Las cebadas, por lo general las cebadas y los granos, todos los granos ayudan a aumentar un poquito la leche.
Nos están preguntando si se pueden tomar calcio comprimidos durante el embarazo. Claro, sin ningún problema. De hecho, siempre el aporte de calcio debe durar, en la mujer embarazada es un es un poco más alto que en las mujeres que no están embarazadas y se deben consumir comprimidos de calcio durante el embarazo. Nos está preguntando Daniela Quiroz, ¿qué hacer con los calambres, adormecimientos en las manos? Más que todo eso es por poca oxigenación por lo general y por falta de aportes de calcio. Aumentar un poquito el aporte de calcio. Y nos pregunta Gabriela Giraldo, ¿se puede usar jabón lavaplatos para lavar las frutas y verduras que voy a consumir? Pero lavarlas exhaustivamente, sí, sin ningún problema. Nos están preguntando, Nubiecita 7, a veces por la pesadez, la solución más fácil es tomar agua con limón con bicarbonato. ¿Hace algún daño? No, ningún problema. Nos está preguntando Wilmer, un papá, cuando está empezando el embarazo, ¿es malo dormir tanto? No, para nada. Por lo general, las mamitas al principio del embarazo tienden a aumentar un poquito porque la tasa y el metabolismo les exige un poco de gasto más de energía que en las no embarazadas. Nos está preguntando Yusbe88, recomendaciones para no repetir el síndrome de HELP en el segundo embarazo. El síndrome de HELP es una consecuencia de la preeclampsia, es una complicación de una preeclampsia o un estado hipertensivo asociado al embarazo. No hay ninguna recomendación, pero sí tu médico debe estar muy atento a todos los signos y los síntomas que pueden predisponer otra vez a la presentación de esta complicación. Karina Andrea Valenzuela pregunta, buenas noches, doctor, todos los lácteos me producen vómitos debido a eso, creo que estoy bajando de peso. Debes evitarlos, pero lo ideal es que no lo hagas. Hay que identificar si verdaderamente es el lácteo o el tipo, la edad del embarazo que estás llevando y por ende pues predisponer un poquito más al vómito. Pero debes identificar qué lácteo puedes reemplazar la leche, el queso, el yogur, para buscar cuál te va a aportar el calcio que necesitas durante el embarazo. Pero lo ideal es que se debe consumir los lácteos. Paola Gómez pregunta, buenas noches, ¿es cierto que las tinturas para el cabello en el embarazo son malas para el bebé? Nunca lo he recomendado. Por lo general se deben utilizar tinturas que sean sin amoníaco. Casi no hay presentaciones en el mercado, son las únicas que no podrían causar afectación ninguna al bebé. Y nos pregunta Diana López, una pregunta, ¿los multivitamínicos prenatales suben de peso a las pacientes? Para nada, nunca. Los multivitamínicos son minerales que no van a subir absolutamente nada durante el embarazo del peso. El peso no lo aumentas por los multivitamínicos y debes consumirlos sin ningún problema. Nos está preguntando Miguel Ángel Gómez, ¿qué alimentos puede consumir con colestasis intrahepática en el embarazo? Disminuir muchísimo las grasas, ese es lo ideal y es la recomendación. Nos están preguntando en el momento, perdón, un momentico. Una señora nos pregunta que si es peligroso tener más de 4 cesáreas. Sí, totalmente, o sea, cada cesárea va sumando un riesgo mayor al embarazo y por ende después de 3 cesáreas el riesgo es muy alto. Las principales complicaciones de las pacientes que presentan más de 2 a 3 cesáreas son la ubicación anormal de la placenta y por ende complicaciones debidas a esta. Nos preguntan si estar cerca a los animales puede afectar al bebé. No hay ninguna recomendación acerca de esto, específicamente con perros. Con gatos sí se hacen recomendaciones solamente con respecto a lo que es el cambio de las arenas que tienen estos gaticos. Los gatos, generalmente los gatos, principalmente los gatos que tienen contacto con el campo o que tienen contacto con el medio ambiente, estos gaticos comen animalitos crudos y pueden pasarte la toxoplasmosis a través de las heces de estos gatos, por lo tanto debes extremar las medidas para el aseo de estos depósitos donde ellos hacen sus necesidades.
Ashley Jaramillo en Instagram nos pregunta, ¿es normal que el cabello se caiga tanto durante el embarazo? Eso está relacionado principalmente con las deficiencias de calcio, por lo tanto te invitamos a que tengas un aporte mucho mayor de calcio. Jenny Giurani Forero, perdón, buenas noches. Mi pregunta es, ¿se puede comer huevo y con qué frecuencia? 4 veces a la semana es lo indicado de comer huevos, idealmente. Cuatro veces a la semana, no, 4 huevos a la semana es lo ideal. ¿Por qué? Porque los huevos aumentan un poquito el colesterol, te pueden hacer un poquito subir el peso y no está bien visto en el embarazo el aporte de esas grasas en el embarazo. Lo del huevito, no. Bueno, María Juliet nos pregunta si es necesario tomar un tratamiento de toxoplasmosis en el segundo embarazo, si ya lo tuvo en el primero. No, lo ideal es que si ya tienes una inmunidad en el primer embarazo, pero debes estar pendiente con tus exámenes médicos para toxoplasma para descartar que en el próximo embarazo debas presentar la enfermedad, pero por lo general no. Gabriela Acevedo nos pregunta sobre el ejercicio en el embarazo. Fundamental, lo debe realizar sin ningún problema. Hay que buscar el ejercicio adecuado para la mujer. Yo le recomiendo a mis pacientes idealmente el trote suave, ejercicios de pesas para los bracitos, la natación sin ningún problema. La bicicleta estática se puede manejar, pero dependiendo del trimestre del embarazo también. Naurien Callejas dice, tengo hemorroides, ¿qué puedo tomar para quitar el dolor? Aumentar muchísimo el consumo de fibra durante el embarazo. Tu médico te puede recomendar un preparado para aplicación para disminuir un poquito el dolor cuando estés haciendo las necesidades fisiológicas. Nos está preguntando Alejandra F. Carranza, doctora, hace 4 años me dijeron que tenía mi útero muy delgado y ahora tengo 6 meses de embarazo, ¿es muy riesgoso? No sé por qué te lo dijeron, nunca se dice. De hecho, no hay una medida de delgado o no delgado tu útero. Si estás embarazada es porque tu útero funciona totalmente normal y el embarazo va dentro de lo normal. Nos están preguntando por el consumo de vitaminas después del embarazo. ¿Hasta cuándo se deben tomar las vitaminas prenatales? Fundamental. Durante toda la lactancia debe haber un aporte de vitaminas extras para que te ayude para una muy buena lactancia. Nos están preguntando, ¿se pueden hacer uñas acrílicas con 11 semanas de embarazo? No tengo idea, la verdad, no tengo idea de las uñas acrílicas. No tenía ni idea que existían. Doctor, ¿es recomendable viajar en avión pasadas las 30 semanas? Eso va a depender mucho de la aerolínea. Lo ideal es que no hagan viajes muy largos, que sean antes de las 34 semanas y que en los viajes que duren más de 1 hora, la materna pues se levante, camine dentro del avión y no esté todo el tiempo sentada, porque va a predisponer o te va a hacer un factor de riesgo para trombosis venosa profunda. Nos pregunta Tefi Trujillo, ¿es normal sentir necesidad de tomar jugos o consumir dulces en mi tercer trimestre? Nunca he sido dada a ellos. Lo que pasa es que va a depender mucho de el tipo de requerimientos que tengas en ese momento. Si estás baja de algún requerimiento, pues tu mismo cuerpo va a pedir algo y que te está faltando en ese momento. Nos preguntan si se puede tomar DHA en el embarazo. Claro, lógico. Todos los comprimidos o los multivitamínicos que aporten una buena cantidad de DHA son totalmente recomendados y es lo que más estamos recomendando durante el curso del embarazo y antes del embarazo. Bueno, nos pregunta Gabriela, ¿el ejercicio es recomendable en el embarazo si hacías antes de ejercicio y especialmente con pesas? Sin ningún problema, lo único que debes hacer es identificar cuáles son los ejercicios riesgosos para el embarazo, abdominales, lógicamente hacer ejercicios bruscos durante el embarazo, pero no hay ningún ejercicio contraindicado. El ejercicio no está contraindicado en el embarazo. Nos están preguntando que le aconsejan consumir ácido fólico antes del embarazo, ya que ayuda con el desarrollo neuronal del bebé. Es excelente esa pregunta y es una de lo que queríamos enfocar en la charla del día de hoy. El ácido fólico es
es una de las recomendaciones que se debe realizar a todas las mamitas o a todas las que quieren quedar embarazadas. El ácido fólico va a prevenir los defectos del tubo neural. Idealmente debe ser consumido unas 3 a 4 meses antes de quedar embarazada y durante los primeros 3 meses del embarazo. Nos está preguntando Ingrid Vargas, ¿qué alimentos ayudan a producir progesterona? No hay alimentos que ayuden a producir progesterona. La progesterona la va a producir específicamente la placenta durante el embarazo a partir de las 12 semanas. Antes de las 12 semanas los ovarios van a producir la progesterona necesaria para mantener el embarazo. Ingrid Vargas pregunta, ¿desde qué mes se deben tomar los multivitamínicos en el embarazo? Como lo hablábamos, desde antes de quedar embarazada idealmente, 3 a 4 meses antes y después y durante toda la lactancia, durante todo el embarazo, antes del embarazo y durante la lactancia, es importante. Gisela Rincón pregunta, tengo 30 semanas, doctor, ¿qué pasa si no continúe con las vitaminas? Lo ideal es que tengas una buena nutrición o una buena alimentación que alcance a cumplir o a suplir todas el aporte extra que podrían aportar los multivitamínicos. Si tienes una buena y una muy adecuada nutrición, van a estar cubiertas esas necesidades nutricionales. Y Jackie Sarmiento nos pregunta si se puede tomar algo cuando se presentan manchas en la cara en las primeras semanas de embarazo. El melasma es causado por el mismo efecto de la progesterona durante el embarazo y esas manchas se van a quitar después del embarazo sin ningún problema. Bueno, nos están preguntando nuevamente consejos para la acidez y las agrieras. Porcionar mucho, ya habíamos hablado ahorita de los alimentos irritantes, de restringir este tipo de grasas, alimentos irritantes, picantes, condimentos y porcionar mucho las comidas. Están preguntando, en caso de un ataque de asma o exceso de tos, ¿qué se recomienda? Ante un ataque de asma, indudablemente debes asistir a un médico para que evalúen cuál es el problema que tienes y debe ser tratado médicamente. Y Caro Márquez nos está preguntando, ¿cuáles son las recomendaciones si hay diabetes gestacional? Disminuir los hidratos de carbono, disminuir las azúcares primordialmente. Bueno, aquí nos están preguntando en Facebook, nuevamente les pido disculpas, son muchas preguntas y no las vamos a poder contestar todas, pero estamos leyendo la mayoría para que aprovechen esta oportunidad con el doctor. Ya nos están repitiendo algunas preguntas. Nos está preguntando Villanueva que si tomar agua muy fría afecta al bebé. Para nada, no hay ningún problema. Bueno, les recuerdo que al final del live vamos a publicar el link donde pueden registrarse para participar por el premio. Nos está preguntando entonces, si tomo multivitamínico Biplena, ¿debo consumir calcio en grajeas? No, para nada. El biplema solamente va a aportar todas las cantidades de minerales que tienes que consumir en el embarazo. No debes hacer ningún otro aporte. Jova 0120 nos pregunta si la linaza es buena en el embarazo. No la recomiendo. Sandra nos dice que le duele mucho la cabeza, si puede tomar algún medicamento. Debe ser evaluada por tu médico. No le recomiendo ningún medicamento sin necesidad, a menos de que tu médico verdaderamente vea la necesidad de prescribirlo. Doctor, ¿en qué casos es contraindicado hacer ejercicio? Parto pretérmino por lo general. O pacientes que tengan antecedentes de parto pretérmino o que estén cursando con un parto pretérmino. Nos preguntan, tengo un embarazo gemelar, ¿qué recomienda para consumir durante la lactancia para aumentar la producción de leche? Igual, muchísimo el aporte de leguminosas, de calcios, de alimentos que sean ricos en calcio, específicamente la sardina, los pescados de espina como la sardina, las anchoas, son muy recomendados durante la lactancia para aumentar un poquito el calcio y así mejorar el aporte de calcio en la lactancia.
Doctor, ¿cuál es la subida de peso? Nos tienen muchas preguntas sobre cuánto peso está bien subir durante el embarazo. Va a depender mucho de la condición y del peso anterior al embarazo, o sea, del peso que tenga la mujer antes de quedar embarazada. Lo ideal es que no se debe subir en todo el embarazo en más de 9 a 14 kilos y dependiendo de la condición de la mujer. Nos están preguntando alguna recomendación para el síndrome del túnel del carpo. Las férulas es muy recomendada, se pueden utilizar y pañitos de agua tibia, más que todo hacer fisioterapia es bastante beneficioso para el síndrome del túnel del carpo. Bueno, nos están diciendo en Instagram si se puede evitar algún consejo para evitar la cicatriz durante la cesárea. Hay medicamentos que te pueden ayudar a disimular o que te ayudan a reabsorber bastante esa cicatriz. Tu médico te los debe recomendar. Sí, hay medicamentos que ayudan bastante para eso. Dice, buenas noches, tengo 20 semanas y sufro de cialorrea. ¿Qué me recomienda? En la cialorrea es bastante beneficioso el consumo de hielo, que las otras amigas nos decían que consumían. Es beneficioso y va a disminuir un poquito la salivación. Bueno, vamos a hacer un resumen para todas las mamás que se conectaron, doctor, dejarles como los tips más importantes para la nutrición durante el embarazo y cuáles serían como esas recomendaciones que no se nos pueden pasar por alto. Principalmente una adecuada nutrición, un adecuado aporte de todos los alimentos de los grupos alimenticios, porcionar mucho las comidas durante todo el día, aumentar el consumo de agua, de leche, de yogur, de queso, es importante. Comer muchísimas legumbres, leguminosas, excelente. Lo que es la arveja, van a aportarle bastante fibra a la embarazadita. Aumentar el consumo de fibras, es decir, bien importante durante todo el embarazo, va a ayudar muchísimo a disminuir el estreñimiento que se presenta muy frecuente durante el embarazo. Comer pescados es muy recomendado, lógicamente siempre tener mucho cuidado durante la preparación de todos los alimentos. Hay pautas de lavarse bien las manos, de lavar bien los enseres con los que preparamos los alimentos, de cocer bien los alimentos, de almacenarlos bien. Es más que todo lo que las recomendaciones más generales que podemos dar durante el embarazo, y aumentar pues lógicamente el consumo de alimentos que te aporten bastante minerales, bastantes vitaminas, y es recomendado que tengan pues con su médico escojan el multivitamínico adecuado para ustedes. Doctor, muchas gracias. Bueno, les placer. contamos a todas las mamás pues que eran muchísimas preguntas que no las alcanzamos a leer todas, que este Facebook Live va a queda en Facebook, lo subimos a Instagram TV para que si no lo vieron todo pueden volverlo a ver y contestar las preguntas que tengan. Nos pueden hacer preguntas por mensaje interno y les respondemos con artículos de mi manual del bebé también. Queremos darles las gracias a Biplena por esta oportunidad que nos dio para tener el doctor acá respondiéndonos todas las preguntas. Y vamos a publicar en los comentarios de Facebook un link donde se pueden registrar para ganarse el premio, y también en la bio de Instagram, ahí van a encontrar el link para poder registrarse y ganar el premio. Muchas gracias a todos y los esperamos en nuestro siguiente live para que estén muy atentos y no se pierdan estas oportunidades. Gracias, doctor. Muchas gracias a todas, gracias, un placer haber estado con ustedes esta noche.